Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos dirigirnos a la población que nos escucha y comentar sobre cómo está la situación del sector agropecuario y lo que como Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos realizando en pro de la producción local. Sí, como dice usted, queremos conocer cómo está la situación del sector agropecuario, ministro, a partir de lo que fue este fenómeno atmosférico que vino a cambiar un poco las proyecciones que se habían mantenido en cuanto a la producción agrícola. ¿Ya se ha terminado de censar cuál fue el impacto y qué resultados tiene, ministro? Ya hemos logrado hacer una cuantificación de los daños que se presentaron por la tormenta. En primer lugar, quisiera eh, comentar que eh, por instrucciones del presidente de la República ya contamos con un plan para atender las pérdidas que se generaron por el fenómeno de la tormenta Julia. Eh, este plan representa una inversión de 26.9 millones de dólares y tiene dos componentes. El primero de ellos tiene que ver con proteger la producción nacional que se encuentra en riesgo. Ajá. En riesgo quiere decir hay terrenos que han acumulado humedad en los suelos y esto genera las condiciones propicias para que se puedan generar hongos que puedan Las dañar plagas aún de más la la sí, sí. producción. Ujú. Esto tiene que ver con, por ejemplo, el frijol, tiene que ver con el café, en el caso de una propagación de la roya, pero también en ganadería pueden haber condiciones que generen enfermedades en el ganado, Ujú. enfermedades que pueden definitivamente afectar los rendimientos en la producción, una parasitosis, Claro. problemas Ujú. nutricionales en el ganado, entre otros. Entonces se cuenta con un plan, como decía, que va en dos líneas de trabajo. La primera, proteger esa producción que está en En riesgo, riesgo, sí. pero la segunda tiene que ver con reponer producción que se perdió en su totalidad. Esto es áreas de cultivo que quedaron totalmente inundadas, animales que fueron ahogados o arrastrados por corrientes de agua y también tenemos un plan, el plan tiene un componente que tiene que ver con reponer Eso esa es. producción. Ujú. Eh, en suma, ambas acciones del plan de recuperación del sector eh, tiene como objeto cumplir con la instrucción del presidente de garantizarle al pueblo la seguridad alimentaria por la vía de la Sí. producción local. Esto quiere decir que mantenemos las proyecciones de producción que teníamos antes que se viniera el fenómeno, porque vamos a reponer lo que se haya perdido y proteger la producción Sí. local que podría estar en riesgo. ¿Hay condiciones todavía, ministro, para lograr en un 100% esta recuperación de lo que se perdió? ¿Cuántas manzanas se perdieron al Eh, final? en total, por ejemplo, en el caso del frijol, 31.250 manzanas, en el caso del maíz, 21.739 y en arroz, 909. Eso es Es posible posible recuperarlo. Ya recuperarlo. usted mencionaba una de las alternativas, que es el uso de tierras de Sí. humedal, y otro puede ser utilizar los distritos de De riego que riego. tienen Ajá. condiciones para poder cultivar a lo largo de todo el año. Sí. Entonces creo que sí tenemos posibilidades de poder reponer la producción
y nuestros productores ya nos acercamos a ellos y también están motivados para hacerlo. Sí, hay, ministro, en este momento ya acciones buscando esta reposición de producción, porque escuché que decían algunos agricultores que cuanto más rápido se comenzara, era como más oportuno lograr ir avanzando en la recuperación de la producción. Sí, en primer lugar, lo más importante en este momento es proteger producción que está en riesgo. En frijol ya se entregó fungicida y bactericida para poder aplicar en los cultivos, se ha dado servicios de asistencia técnica, hemos echado mano de recursos tecnológicos donde ha sido posible, en los terrenos planos hemos podido introducir agrodrones en la aplicación de estos químicos, teniendo la ventaja de que un agrodrón no es invasivo, no necesita que una persona ingrese al cultivo, y esto pues definitivamente puede generar daños en las plantas. Por mucho cuidado que uno tenga, daña pequeñas proporciones. El agrodrón no afecta las plantas, las aplicaciones son mucho más eficientes, aplican planta por planta la cantidad que se requiere. No hay desperdicio. Están diseñados para esto, decía están, usted, ¿verdad? Están diseñados especialmente para aplicaciones en el campo agrícola. Y la otra ventaja, por ejemplo, en un área de 8 manzanas, normalmente se puede tardar con mano de obra humana una media mañana, una mañana entera. Una aplicación con agrodrón puede tardar pues una media hora. 30 minutos si usted ya aplicó en las 8 manzanas. Entonces es mucho más eficiente, más efectivo, más rápido, y tiene ventajas también para el tema ambiental. Eso por la parte de frijol. También ya entregamos fungicidas, hemos entregado foliares para el sector cafetalero. Los foliares tienen la intención de fortalecer la planta ante cualquier estrés que sea sometida. Recordemos, aplicar fungicida pues pone en estrés la planta, y por eso la intención es los dos, entonces, aplicar ambos químicos para que el cultivo se mantenga con un buen rendimiento. Y ya estamos entregamos en la zona de Oriente, y ahora estamos ya entregando a nivel nacional en el caso del café. En ganadería ya se comenzó la campaña de vacunación, que la hemos iniciado en la zona oriental. ¿Por qué no estamos entrando en Oriente? Porque en Oriente es donde se presentaron la mayor cantidad de daños. Hay afectaciones en Occidente, hay afectaciones en la zona central, paracentral, pero no es la misma envergadura que en la zona oriental. Vamos a una pausa, y cuando regresemos, ministro, nos amplía sobre estas acciones de vacunación para la ganadería y también sobre el uso de aerodrones, porque se había dicho que solo en la zona de planicie se pueden utilizar. En la poderosa KL seguimos nuestra conversación con el ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada. Ministro, el uso de drones para zonas agrícolas en El Salvador dice solo en terrenos planos. Esto vi que estuvo en Zapotitán. ¿Qué otras áreas, de acuerdo a su topografía, están ustedes utilizando drones para apoyar a los agricultores? Ciertamente los agrodrones tienen la restricción que solo se pueden utilizar en terrenos planos. Esto es porque la movilidad que requieren no permiten hacerlo en pendientes muy pronunciadas, ni que exista presencia de árboles que puedan dañar el equipo. Claro. Entonces nos tenemos que centrar en... pueden elidar, ¿verdad? Sí, es necesario centrarse en terrenos planos. ¿Dónde están ubicados terrenos planos? Bueno, en las zonas costeras, en los distritos de riego. Quiero mencionar, en los distritos de riego hemos centrado la atención de el uso de los agrodrones. ¿Por qué? Porque ahí se produce la semilla que luego utilizamos para el programa de entrega de paquetes. Entonces, proteger esa semilla
es de vital importancia porque al final es donde se va a producir el insumo que nuestros productores van a utilizar en la cosecha 2023, venidera. ajá. Correcto, entonces es sumamente estratégico protegerla y hemos echado mano de los agrodrones en esa zona. Las tecnologías van cambiando, van adaptándose y estoy seguro que en el futuro vamos a tener aerodrones que ya puedan volar en terrenos irregulares, pero por el momento solamente puede utilizarse en terrenos planos. ¿No hay riesgo, ministro, de tener problemas con la producción de semilla para la siembra del próximo año? Estamos protegiéndola y garantizando que eso no se dé. Estamos trabajando junto a las cooperativas productoras de semilla y hasta el momento pues no se descarta que pueda haber un problema en el futuro. Pueden estar tranquilos los productores para recibir la semilla de la producción que se vendrá 2023-2024. La ganadería, ministro, hay afectaciones, dice usted, y se está haciendo esta campaña de vacunación. ¿Qué áreas fueron las más afectadas del hato ganadero, ministro? ¿En qué departamento? Al igual que en todo el sector, la mayoría de los daños se han identificado en la zona oriental. San Miguel es uno de los departamentos más afectados, Usulután, Morazán también. La Unión, en general toda la zona oriental. Tenemos un registro de un total de 500 cabezas de ganado que fueron afectadas en su totalidad. Esto es animales ahogados o arrastrados por corrientes de agua que ya definitivamente no vamos a poder recuperar, y para eso el gobierno tiene un plan para reponer los animales que se perdieron en el plazo más corto posible. Pero también existe riesgo de que hayan enfermedades, problemas gastrointestinales que puedan afectar al hato ganadero, y por eso estamos lanzando un programa de vacunación de salud animal que proteja la salud de nuestros animales para evitar mayores pérdidas. Estamos entregándoles dosis de vitamina desparasitante, estamos entregando vacunas contra el anthrax y otras enfermedades que pueden presentarse en estos momentos. Lo vi que estuvo con la gente de OIRSA, ministro. Ellos son especialistas en esto de sanidad animal, también vegetal. ¿Hay alguna cooperación de este tipo de organismos o el ministerio está echando mano de los propios recursos para ir apoyando? El OIRSA tiene una función más de proteger las fronteras de los países de la región OIRSA, que va desde México hasta República Dominicana, y lo que se busca es evitar que en la región ingresen plagas o enfermedades de importancia económica. Entonces, la presencia de OIRSA está más que todo, pero también dentro de los territorios, en las fronteras. Cuando ingresa un producto o un animal por frontera, es OIRSA quien se encarga de tomar todas las medidas preventivas para garantizar la sanidad y salud del agro. Entonces, cuando hay el surgimiento de alguna plaga, de alguna enfermedad, OIRSA definitivamente puede intervenir. Pero en este plan, que es como de recuperación, los recursos que estamos utilizando son recursos del Estado. Ministro, y a raíz de estos impactos por la tormenta Julia, ¿cómo han visto el mercado? Tenemos encarecimiento de lácteos, por ejemplo, de granos básicos, y aunque dicen las gremiales agropecuarias que la cosecha que consumimos es la que se produjo 21-22, ¿cómo regular esto? ¿Ustedes han estado haciendo algunas verificaciones? ¿Qué les ha dicho la Defensoría al respecto? Mire, en primer lugar, los mercados son sumamente sensibles a la información. Dependiendo las condiciones
que se van presentando, comienzan especulaciones que normalmente afectan el bolsillo de la población. Comienza la gente, por ejemplo, en este reciente fenómeno, a decir o a suponer que en Nicaragua han habido pérdidas sustanciales que pueden poner en riesgo la disponibilidad de frijol que viene importado desde aquel país. Suponen también que las pérdidas a nivel nacional han sido tan grandes que van a generar problemas de abastecimiento. Para todo eso, como gobierno, hemos tomado medidas. En primer lugar, hicimos una consulta con los ministros de la región centroamericana, que son los países que nos proveen. Por ejemplo, Guatemala, en el caso de frutas y hortalizas. Honduras tiene también una participación, además de esos productos, con productos derivados de la leche. Y Nicaragua, que obviamente tiene la mayor participación. Todos nos han dicho que han tenido pérdidas sin discusión, pero que las pérdidas no han sido tan grandes como para poner en riesgo la disponibilidad de productos para nuestro país. Así es que como país podemos estar confiados en que esa fuente de ingreso de alimentos está segura. Pero también como gobierno estamos tomando medidas para garantizar que la producción sea suficiente como para garantizar el consumo de alimentos de la población salvadoreña. En una manera paralela estamos trabajando junto a la Defensoría del Consumidor en verificar que los mercados no exista comportamientos abusivos de algún participante que esté tratando de aprovecharse de la situación especulativa y subir los precios y dañar a los productores, al consumidor. Entonces, hemos estado en campañas de vigilancia junto a la Defensoría del Consumidor y pues hemos logrado contener un posible aumento de precios. Sí. ¿Escasez de productos no hay, ministro? Eso es lo más importante. Hemos verificado que hay disponibilidad de producto en nuestro país. No existe una condición de escasez que pueda justificar un aumento de precios. Lecciones aprendidas, ministro, y mucho se ha venido hablando de la necesidad de una reserva estratégica y bueno, la FAO también decía que el país actualmente tiene una condición de producción buena, pero que debe prepararse a futuro. ¿Se ha pensado en una reserva estratégica, en un mecanismo para enfrentar este tipo de situaciones, ministro? Definitivamente hemos pensado en eso. Nuestro país tiene de una manera estructural un problema de dependencia de las importaciones. Eso pone en riesgo pues la seguridad alimentaria de la población. Ante la ocurrencia de fenómenos como el que acabamos de vivir y ya conversamos, es determinante lo que puede suceder en los países que nos proveen los alimentos que no se producen acá. Pero maíz sí producimos la mayor parte de un total de 22 millones de quintales que se consumen al año. Alrededor de 2 millones vienen de fuera, es decir, el 10% del consumo, lo cual representa una cantidad sustancialmente menor. Por ejemplo, el caso del arroz, donde el 70% de lo que consumimos viene de Estados Unidos. Sí. Entonces ahí hay una alta dependencia de importación y el problema radica en qué sucede si un problema natural afecta a nuestros proveedores. Nos pone en una condición de alto riesgo. De ahí emana la decisión del presidente de la República de decir garanticemos la seguridad alimentaria del pueblo desde la producción local, lo cual nos da pues una ventaja, pues es mucho más fácil de tomar decisiones cuando la producción está en nuestro país. Son las 7:24, hacemos la siguiente pausa, vamos a volver con el ministro de Agricultura y Ganadería. Está habilitado también estas medidas de apoyo financiero de un programa a través de Bandesal para ayudar a ganaderos, a pescadores, todo el sector agropecuario. 7:24. Ministro, vamos a hablar de este
programa de apoyo de Firempresa, pero también antes quiero que nos comente cómo van los indicadores de importaciones de granos hasta este 2022 en comparación de lo que tradicionalmente pues hemos debido hacer para cubrir la demanda. Ok, en el caso del frijol ya llevamos el mismo volumen que de importaciones que se registraron el año pasado, 2022, en 2021. Ajá, ajá. Eso quiere decir que ya se importaron cerca de 450,000 quintales a nuestro país a un precio muy similar al del año pasado. Entonces, por un lado nos demuestra que la disponibilidad de producto procedente de Nicaragua ha sido normal, un flujo normal de importaciones. Y el precio por no otro, ha aumentado mucho. La estabilidad en precios queda demostrada en el volumen, el valor de las importaciones totales. En el caso del maíz, tenemos ya un registro de cerca de 2 millones de quintales importados, desde que es como la dependencia de importaciones. Estos datos están a el mes de octubre de este año, y comparativamente con el año anterior ya ese volumen es similar, un poco superior al registrado en el 2021, con una diferencia clara en los precios. Definitivamente el precio de las importaciones de maíz son considerablemente superiores a las del año pasado. Eso como resultado del comportamiento del mercado internacional. Pero por otro lado, quisiera comentar, tenemos datos de exportaciones de café acumuladas en periodos enero-octubre. En 2022 se suma 180.92 millones de dólares de exportaciones, cuando en 2021, en el mismo periodo, se acumulaban 122.3 millones. Es decir, un crecimiento cercano a 60 millones, bastante representativo. Y con precios han sido superiores los precios del café han sido mejores que 2021, definitivamente. En el caso de la caña de azúcar, azúcar de caña, en el periodo actual acumulamos 245.2 millones, cuando en el anterior se registraron 200 millones de dólares, es decir, 45.2 millones más que en el año anterior. En el caso de la melaza, prácticamente tenemos las mismas exportaciones, 32.8 millones, cuando en 2021 fueron 32.7, es decir, más o menos lo mismo. Sí. El programa especial de financiamiento, ministro, diseñado para el sector agropecuario, ¿cómo avanza? ¿Es amigable? ¿Están los productores interesados? ¿Qué han percibido ustedes? Bueno, en el caso de Firempresa, el gobierno ha habilitado condiciones muy favorables para créditos para el sector, una tasa de interés del 3%, un plazo para cancelar el crédito de 8 años, un periodo de gracia de 12 meses, sin requerimiento de garantía. Condiciones muy favorables hasta el momento. Se registran solicitudes, 250 solicitudes, para el agro 142, para la pesca 76 y para la ganadería 32. Cualquier información, nuestros productores escuchas pueden entrar a la página www.firempresa.gov.sb, donde pueden descargar información precisa sobre esta línea de crédito. Para aumentar la cantidad de solicitudes de nuestros productores, hemos convenido con Bandesal apoyarnos de las agencias de extensión del CENTA a través de los técnicos y poder llevarle a nuestros productores, acercarle información
para que puedan ser beneficiados con este esfuerzo. Ministro, algunos productores han dicho que recibir créditos no les ha sido tan atractivo porque ya tienen otros créditos. ¿No se ha pensado en alguna especie de subsidio, ministro, o cómo lo han valorado ustedes en el caso de las afectaciones directas? En el caso de las afectaciones directas, por un lado, recordemos, tenemos créditos del Banco de Fomento Agropecuario. Hablamos con el presidente Eduardo Molina y pues vamos a tomar medidas en los registros técnicos nuestros de afectaciones. Vamos a compartirlo con el Banco de Fomento para que ellos puedan cubrir con un seguro agrícola las pérdidas y apoyar a los productores con los créditos que van a quedar insolutos a raíz de estas pérdidas, al menos ampliar los periodos para que ellos puedan honrar sus deudas. En definitiva, la colocación de créditos para un sector es como tomarle la presión arterial, ver cómo se está desarrollando, y en el caso de la agricultura, los créditos del Banco de Fomento Agropecuario ya representan un aumento del 13.5% al compararlo con el año anterior. Un total de 96.9 millones han sido colocados en 2022, cuando en el 2021 se colocaron 85.5. Eso es decir, mayor inversión, eso implica mayor producción, eso implica mejoras en el sector agropecuario. Los principales captadores de fondos pues han sido granos básicos, ganadería, el café, las hortalizas y avicultura. Sí. Ministro, antes de que llegara este impacto por la tormenta Julia, ya el sector estaba como a la expectativa de lo que podía ser la reactivación de la agricultura. Y hoy, con lo que usted menciona, por ejemplo, el crecimiento de créditos para el sector agropecuario que ha otorgado el BFA, es una buena señal. La agroindustria va también creciendo, ministro, o cómo atender esto de la Julia, más lo que significa incentivar al sector para su reactivación. Yo creo que nuestro país tenía una gran limitación a la inversión, mucho más pronunciado en el agro. Y esto es debido a que las inversiones en agro se dan en zonas rurales, donde la presencia policial anteriormente era muy inferior a las zonas urbanas. Esta situación ha sido claramente transformada por el gobierno del presidente Bukele. Ya ahora vivimos en un país seguro, que ya permite condiciones para que comiencen a surgir nuevas inversiones. Y los datos de crédito nos muestran esa nueva realidad, un nuevo interés por invertir en el agro. Eso abarca desde la producción primaria hasta la transformación y disposición final, comercio, entre otros, de productos agrícolas. Mejores condiciones para la inversión suponen haber cambiado la realidad que teníamos anteriormente. Zonas donde los propietarios de los terrenos no podían llegar porque tenían prohibido por los delincuentes ingresar a las zonas. Problemas de movilidad de mano de obra de una zona a otra. E incluso pues la obligación de pagar una especie de tributo que se le llamaba renta, sí, la extorsión, extorsiones a los propietarios de las inversiones, y eso definitivamente ahuyentaba cualquier tipo de esfuerzo. Eso ya cambió y estamos viendo interés de parte de inversionistas nacionales, hermanos lejanos que están interesados en venir e invertir en El Salvador, y eso da buenas perspectivas para nuestro futuro. 7:42 minutos, vamos a estos mensajes, regresaremos en breve. Enrique Parada, son las 7:47 minutos. Ministro, atender esta situación de emergencia que se nos vino
puede tener alguna implicación en el avance del proceso de innovación que también ustedes habían anunciado con esta, una de las instituciones que es la más fuerte para la formación de profesionales del agro como es la ENA. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Se va a ver afectado o qué nos puede decir? En definitiva hay un acuerdo, un consenso más bien a nivel internacional para poder sacar adelante el sector ante tanto reto que supone el cambio climático al mundo entero. La única alternativa es el uso de nuevas tecnologías, de investigación, de asistencia técnica a nuestros agricultores, y obviamente para poder pasar por esos procesos se requiere como piedra fundamental contar con el recurso humano capaz de generar tecnología, de generar innovación que permita adaptar la agricultura al cambio climático. Sobre ese tema, cuando llegamos al gobierno, encontramos una Escuela Nacional de Agricultura en condiciones realmente deplorables. El presidente de la República instruyó para que se hicieran remodelaciones en la Escuela Nacional de Agricultura que permitiera condiciones mucho más favorables para los estudiantes, como una motivación para poder dedicarse a la investigación, a temas relacionados con el sector agropecuario. Producto de esas modificaciones ya hay edificios mucho más atractivos, más adecuados en la Escuela Nacional, y los jóvenes están cada vez más motivados por hacer aportes a nuestro país. La investigación, dice usted, había un proyecto para un laboratorio que se iba a hacer con apoyo de un país suramericano. ¿Está avanzando este proceso? Estamos avanzando en varias vertientes. Hemos hecho mejoras a la infraestructura de la Escuela Nacional de Agricultura, también en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hace 2 semanas tuvimos el Día de Campo de la ENA, donde pude personalmente ver los aportes de los jóvenes estudiantes de la ENA en generación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, les voy a decir soluciones para alimentación animal. Vimos tecnologías que desarrollan forraje en menos de 3 semanas y ya pueden contar con un alimento altamente nutritivo para el ganado. Vi también algunas investigaciones que tenían que ver con módulos de acuaponía que le dan soluciones a las familias más vulnerables de nuestro país. Por un lado, permiten producir tilapias a un costo relativamente más bajo que en condiciones normales, y como un valor agregado también se puede ir desarrollando cultivos de hortalizas en la parte superior del módulo, de tal forma que hay aportes a la dieta de las familias de varias opciones en condiciones, como digo, mucho más baratas que otras alternativas. También vi una investigación que realmente me sorprendió. Han desarrollado bolsas biodegradables que pueden utilizarse para cultivos, es decir, por ejemplo, las plantas de café pueden ir empacadas en una bolsa biodegradable y contener dentro del sustrato de la bolsa todos los nutrientes que una planta puede requerir en un periodo de tiempo determinado, y con eso hacerla más adaptada a condiciones de estrés hídrico, entre otros, del cambio climático. Sí, interesante, ministro. Gracias por contarnos parte de esta producción que hay en la Escuela Nacional de Agricultura. Un gusto haber hablado con usted este lunes, ministro. Muchísimas gracias por la invitación. Lástima, el tiempo pasa volando, sí. pero igual estamos siempre disponibles cuando usted nos quiere invitar. Con gusto, ministro. Con gusto vengo. Gracias.